algunos días la tuvimos virtualmente, pero se encuentra hoy en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, porque viene del Urabá y ya hoy está en nuestra ciudad. La doctora Claudia López, precandidata a la presidencia de este país. Le doy una muy cordial bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy querido hombre Nacho, a Mariana, a Andrea, a José, a toda la gente que nos ve. Muy contenta de amanecer en Medellín. Es la tercera vez que paso por el departamento de Antioquia a trabajar. Quiero empezar por dar las gracias, no solamente a ustedes por recibirme muy queridos en este programa muy importante, sino a toda la gente de Antioquia que nos ha apoyado con su firma y con su cariño. Ya tenemos 800.000 firmas, aspiramos hasta final de año a recoger 1 millón para inscribir nuestra candidatura independiente e imparable para sacar a Colombia adelante. Arranqué esta partecita con un poco, porque estábamos hablando del metro, cosa que a mí me llena de mucha alegría, que los bogotanos después de tantos años, más de 50, por fin, así unos digan que sí, que no, pero ya es una realidad y usted le metió un empujón bastante interesante. Háblenos un poco del metro en la actualidad, de esas herencias que usted dejó. Pues mira, esa es de las cosas lindas que a mí, a pesar de todo el berenjenal, hablábamos de eso, a pesar de toda la situación tan difícil que está atravesando hoy el país, me motiva a meterme en este proceso a la presidencia. Porque yo ya goberné, tuve la fortuna infinita de ser la primera mujer electa alcaldesa mayor de Bogotá, y a pesar de que tuvimos muchas circunstancias difíciles, la pandemia, el paro, el estallido, somos la prueba fehaciente de que cuando se gobierna sin corrupción, cuando se arman buenos equipos, yo manejé la chequera más grande de Colombia, que es la de Bogotá, y no tengo un solo escándalo de corrupción. Encontramos procesos andando. El alcalde Peñalosa había contratado la primera línea del metro. Yo firmé el acto de inicia y la saqué adelante, la dejé al 30%. Acabamos esa discusión, que si por arriba, que si por abajo. Eso los bogotanos decidimos acabar esa discusión en octubre del 2019 con mi elección. Yo les dije, miren, no importa quién la contrató ni por dónde sea, lo que importa es que la saquemos adelante y yo más bien me comprometo a conseguir la plata para la segunda línea del metro, y eso hicimos. Y a mí, Nacho, me alegra mucho que el metro de Bogotá ya no solamente es una realidad, la obra va al 66% de ejecución, sino que se volvió no el símbolo del fracaso, sino del logro de Colombia. Me emociona ver que todos los colombianos nos sentimos contentos, que vos te sentís orgulloso, que todo el mundo estuvo pendiente de que llegaron los primeros trenes, de que llegaron de Cartagena y ya están en Colombia, ya están en Bogotá. Y no solamente en la primera línea del metro, yo conseguí la plata, Enrique consiguió 24 billones de pesos, no es poco logro. Yo conseguí 35 y ya está en licitación la segunda línea del metro, que son 15 kilómetros, 11 estaciones, la primera son 24 kilómetros, 16 estaciones, sino un sistema multimodal de transporte, que es lo que Medellín ha liderado en Colombia, y necesitamos todas las ciudades, empezando por Bogotá. Esas 2 líneas de metro, ya se está construyendo el primer tren regional, el que nos conecta con Facatativá, Funza, Mosquera, Bogotá, 45 kilómetros, un trayecto de 2 horas y media, va a pasar a ser de 35, 40 minutos, eso es una bendición, sino que también estamos en vigencias futuras, o sea, la platica asegurada a final de este año para hacer el segundo tren regional, el del norte, que vendrá desde esa catedral hermosa de Sal de Zipaquirá, pasará por Cajicá, Chía y conectará también con Bogotá. Cuando yo llegué, había un cable eléctrico. Siempre la gente me pregunta, vos que fuiste alcaldesa, si yo solo tengo un día en Bogotá y quiero llevarme una buena idea de Bogotá, ¿qué sitio voy a visitar? Y yo siempre les digo, vayan a visitar, cojan Transmilenio, llegan al portal del Tunal y cogen el único transmicable que hay hoy en Bogotá, que es el de Ciudad Bolívar, que es una belleza, una zona popular. Y es un efecto maravilloso, funciona. Y yo contraté 2 cables más, uno que se está haciendo en San Cristóbal, de la iglesia del 20 de julio, que mucha gente en Colombia va a visitar, y sube, tiene 3 estaciones, y dejé uno segundo en Ciudad Bolívar contratado también. De manera que son 2 líneas de metro, 2 trenes regionales, 3 cables, y ya estamos completando cerca de 700 kilómetros de ciclorrutas permanentes en Bogotá. Y por supuesto seguimos mejorando Transmilenio, creamos La Rolita, es la única operadora de transporte público de Colombia y del mundo, que es con su flota 100% eléctrica y 50% manejada por mujeres, como la sociedad. De manera tal que, gracias al liderazgo de Medellín, mucho hemos aprendido, estamos construyendo lo construido y echando para adelante. Luego, si pudimos en Bogotá,
también tenemos que poder en Colombia. Yo le quiero hacer una pregunta final frente a este tema. ¿Cómo va a ser el impacto frente a la movilidad de Bogotá, que es muy compleja, y a cuántas personas va a impactar todo este sistema que se está planeando? No, pues todo esto que te acabo de decir beneficia a los 8 millones de bogotanos y colombianos, pero a algunos en particular. Mira, la primera línea del metro empieza en 2 localidades, Bosa y Kennedy. Para que ustedes tengan idea, Bosa y Kennedy son 2 localidades del tamaño de Cali, ¿sí? Son 2 millones de personas, Gigante, sí. Más gente que se puede conectar por la troncal de Cali, de Soacha, o sea, casi 3 millones de personas que hoy se demoran 2 horas desde Soacha, Bosa o Kennedy en llegar a la 72 con Caracas, se van a demorar 27 minutos. Eso es una bendición. Sí. Y la segunda línea del metro que empieza el noroccidente de Bogotá, esto es el suroccidente. En el noroccidente de Bogotá están las localidades de Suba y Engativá. Suba y Engativá son 2 localidades del tamaño de Medellín. Tiene 2,5 millones de personas, ¿sí? Que se van a demorar otra vez 20 minutos en llegar al centro de Bogotá a trabajar, a producir. Es un gentío, perdón. Entonces, eso es un gentío, es que Bogotá es muy grande. Sí. Bogotá es una región, Bogotá región somos 11 millones de colombianos, 8 millones que dormimos en Bogotá y 3 millones que vienen desde afuera a trabajar o estudiar. Nuestra región metropolitana con Cundinamarca, el equivalente al Valle de Aburrá, que son como, ¿qué? 4,5, Sí. más o menos. Nuestra región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, somos 11 millones. Sí, es una... Entonces, las 2 líneas del metro que están dentro de Bogotá, más los 2 trenes regionales, que hace que a un cundinamarqués que se demoraba 2 horas y media en llegar de Faca, o que se demora hoy 2 horas y media en llegar de Zipaquirá a trabajar o estudiar en Bogotá, se va a demorar 45 minutos en un tren eléctrico. Que como pasa en las comunas de Medellín, gente que arranca en nuestras montañas, de barrios populares, mujeres, madres cabeza de familia, que arrancaban en Ciudad Bolívar y solo para salir de Ciudad Bolívar llevaban 40 minutos entre un bus y no habían salido de Ciudad Bolívar para el centro. Gracias a ese cable se demoran 13 minutos en salir de Ciudad Bolívar y otros 25 en Transmilenio para llegar al centro. En el cable San Cristóbal que yo he contratado y se está ejecutando, se termina el año entrante, o en el segundo cable de Ciudad Bolívar, pasa lo mismo. La gente ya no tendrá que demorarse en un bus contaminando para bajar de esa montaña, conectarse con el sistema de transporte masivo, sino que lo hacen 10 o 15 minuticos y con el mismo tiquete, no tiene que tener un costo adicional, pasa del tiquete al metro, del cable al metro o del cable a Transmilenio y se moviliza. Y contaminamos menos, tenemos más tiempo para la familia, para estudiar y para trabajar y no para vivir entre un trancón. Pues bien merecido porque es una metrópoli, la Atenas de Sudamérica, como es bien el apelativo que tiene Bogotá. Oye, usted estaba como desaparecida, nosotros hay veces aquí hablábamos y decíamos, no, ¿será que doña Claudia López ya se retiró de esta campaña, se enfrió o estaba en un receso y ahora ya tenemos una Claudia López otra vez metida ya en el panorama? No, Nacho, yo estoy en el panorama, en lo que no estoy es en la pelea estúpida, pues porque eso francamente parece que es hacerle perder tiempo a los colombianos. Yo no estoy metida en la pelea del petrismo, no estoy metida en la pelea del uribismo, no estoy metida en la pelea de todo el mundo contra todo el mundo, porque además eso meten plata y pelea y con eso es que crecen en redes. Yo veo a mis competidores, lo digo con todo respeto, que muchos creen que van a ser presidentes de Twitter. No, yo lo que quiero ser es presidenta de Colombia. Y lo que estaba haciendo es recorriendo las casas de las familias, de las mujeres, los municipios, las regiones, recogiendo mis firmas y a su vez aprendiendo de los desafíos, las oportunidades y las soluciones. Eso fue lo que fue a aprender en Urabá este fin de semana. He pasado por 205 municipios, por 29 departamentos de Colombia. Te contaba ahorita que me hacen falta 3, en 15 días estaré en el Chocó, en un mes estaré en el Putumayo y cerraré la correría por Colombia en San Andrés, aprendiendo. Y Nacho, mi experiencia en estos meses es que tendré mis firmas, tendré un movimiento y que lo que tenemos que hacer es sacar a Colombia de esa pelea estúpida de derecha, izquierda y centro que no soluciona nada. Y lo que tenemos que hacer, y es mi propósito, es unir a las mujeres, las familias y las regiones. Lo que nos une a los colombianos son nuestras mamás. ¿Quién no adora a su mamá y no quiere que le vaya bien? Nuestras familias, esta región que es de familias grandes y maravillosas. Toda Colombia tiene una familia que quiere sacar adelante, que quiere que esté segura, que le vuelvan a dar su sistema de salud, que le entregue sus medicamentos, que sus hijos tengan educación, que su vivienda tenga un emprendimiento, un trabajo y una vivienda. Esas 5 cosas son el acuerdo social por el que yo quiero ser presidenta. Y segundo, las regiones.
Todos nos sentimos muy orgullosos. Los paisas de ser paisas, los cachacos de ser cachacos, los llaneros de ser llaneros. Ese es un gran atributo de Colombia. Pero nuestras regiones hoy están acosadas por la zozobra de la extorsión y la inseguridad, por la zozobra de la corrupción y de la desconexión. Mira, Nacho, te doy 2 ejemplos. Y a todos ustedes, amigos que nos ven. Vengo del Urabá. Cuando yo recorrí esa región en el 2018, que estábamos en la campaña presidencial, que estábamos en la consulta anticorrupción, que yo promoví con mucho orgullo, que es la votación más alta en la historia de Colombia, no la tiene ningún presidente. La tenemos los ciudadanos de Colombia que le impusimos a la clase política 7 mandatos anticorrupción. Entre Necoclí y a San Juan de Urabá me demoraría por unos 40 minutos. Este fin de semana me demoré 3 horas. Una vía nacional, Nacho, destruida, que destruida. Montería con Necoclí, destruida. Joder, me demoré 3 horas. 35 muertos ha habido en esa vía en este periodo por cuenta de unas troneras las berracas. Mano, se le va a quebrar a la gente el plátano, la piña, el cacao. Semejante belleza de puerto. En febrero fui y visité Puerto Antioquia. Sí. Orgullo de Colombia, orgullo de esta región. Tiene 2 vías de acceso. O llegar por Montería o llegar por Medellín. Ambas fregadas. La de Montería destruida. Y el presidente Petro decidió que las vías son de los ricos. Que el túnel del Toyo es de los ricos y no de los colombianos. Y fue apartado y dijo, no, yo no voy a hacer ese túnel del Toyo que es de un poco de rico. Yo lo que voy a hacer es el acueducto regional de Urabá. ¿Adivina qué? ¿Y cómo le quedó el acueducto? Ni acueducto ni túnel. Entonces tenemos una belleza de puerto sin vía. Y su vía inmediata, que es la de Nueva Colonia, un corregimiento de Turbo. Yo estuve allá hace 10 años como senadora. Hermano, no tenía agua potable, no tenía alcantarillado. Vuelvo hoy 10 años después y digo, qué orgullo, tiene un berraco puerto. Y sigue sin acueducto, y sigue sin alcantarillado. No, mano. Ese no puede ser el futuro de las regiones de Colombia. Entonces, así como tenemos que cuidar a nuestras mamás, a las mujeres, a las familias, con educación, salud, empleo, cuidado, trabajo, tenemos que cuidar a las regiones de la extorsión, la corrupción y la desidia, el abandono. Pero venía, Nacho, yo no es que esté desconectada, yo estoy trabajando, hermano, no hablando pendejadas en Twitter. Me fui la semana antepasada, estaba en la Orinoquía. Sí. 5 departamentos de Colombia David que nadando. producen más de la mitad del petróleo de Colombia. Pero bueno, buena parte de nuestra comida, el Meta, Guaviare, Casanare, Arauca, Bichada, tienen 3 vías de acceso a toda la región. La vía al llano, cerrada caída. La vía por el Cisga, cerrada caída. ¿No? Y la vía que los conecta por Pajarito Sogamoso, también cerrada caída. 5 departamentos de Colombia desconectados. Listo, hace un mes me fui con mi imparable, con mi carro casa, pues por el que me fui a trabajar a recoger firmas. Empecé en la otra frontera de Colombia, en Cúcuta. Pasé Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, San Gil, llegué a Boyacá. Vía nacional, queridos. Es el 4º departamento de Colombia, Santander. El 4º. Sí. Después de Bogotá región, después de Antioquia, después del Valle del Cauca, vienen los Santanderes. Una porción muy importante de nuestro PIB, de nuestra exportación. Por favor, las vías de Santander están como la vía de Montería a Apartado, destruida. Entonces, hombre, yo estoy aquí para hacer 3 cosas muy concretas. Devolverle la seguridad a Colombia. Devolverle a las familias, a las mujeres, a nuestras madres, vivienda, salud, educación, trabajo y cuidado. Y devolverle a las regiones desarrollo sin corrupción, conexión para sacar sus productos, volver a tener energía barata. Por eso es que toca explorar petróleo, gas, carbón, agua, viento, sol, todo lo que Dios nos dio. Hidroituango es una bendición para Colombia. La hidroeléctrica, energía limpia, con agua. Pero hombre, en Guajira o en Boyacá y los Santanderes tienen carbón, tienen petróleo, tienen gas. Todo es una bendición porque necesitamos energía barata, para que los jóvenes no se vayan de Colombia. Para mí es doloroso que los jóvenes ya no es que se están viniendo pues a Medellín o a Bogotá a estudiar, es que se están yendo del país. Sí. 1,5 millones se ha ido del país. Entonces,
Concentraditos, pues, concentraditos nos va a ir más bonito, concentraditos recuperando la seguridad y enfrentando al crimen organizado, recuperando estas cosas sociales que necesitan las mujeres y sus familias, y recuperando el desarrollo de las regiones. Eso es por lo que yo quiero ser presidenta, en eso es en lo que me la paso trabajando, y además recogiendo mis firmas y me ha ido muy bien, de manera tal que vamos a echar para adelante. Bueno, Claudia, yo le entiendo, por ejemplo, sus buenas intenciones, pero en el viaje al Orinoco nos queda es que usted se tira al río Orinoco. Entonces uno dice, oye, carajo, son más como buscando esa viralidad en redes sociales de los otros candidatos. No, eso es una bobada. Yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que yo no ando posando, pues, de que solo trabajo. Cuando yo les digo que yo soy la hija de una familia como la de ustedes, es de verdad. La hija de una familia como la de ustedes hace un paseo de río, ¿sí o no? Hace un paseo de olla, ¿sí o no? Hace un sancocho en Navidad con la comunidad del barrio, ¿sí o no? Pero, entonces, cuando yo trabajo toda la semana. Y el domingo fui a conocer el Orinoco. ¿Tú conoces el Orinoco? No. Pues deberías ir al río Orinoco, que se une con el río Vita en Puerto Carreño, y forma un ecosistema maravilloso, donde hay delfines de río, las toninas, de lo cual vive el turismo de Puerto Carreño, capital del Bichada. Y yo fui a trabajar con esos productores de turismo que están tratando de que se conozca eso, y no que hablen de que Puerto Carreño es lejos, inseguro y que no tiene carretera. Ellos lo que quieren es que la gente sepa que allá hay delfines, que hay operadores turísticos. Como ayer que estuve en Arboledas. Trabajé con las asociaciones de mujeres, con los empresarios del plátano, de la piña, de la palma. El Urabá que yo conocí hace 20, 30 años era un Urabá que era un enclave bananero y prácticamente no había nada más. Qué bueno este fin de semana que lo recorrí, y además hay piña, y además hay cacao, y además hay palma. No desplazando gente, sino palmeros nuevos, trabajando por el contrario con los campesinos. Que hay un puerto. Hombre, pero también fui al volcán de Lodo, pues, porque yo no vine aquí a posar de acartonada, de que yo no tengo vida, no tengo familia, no disfruto un domingo. Yo tengo todo eso. Yo soy de verdad la hija de una familia como la de ustedes. Y en mis redes vas a encontrar cosas de trabajo y cosas que muestran que el domingo también tengo vida y también descanso y también aprovecho para promover el turismo de la región. Pero Mariana, que hacen mucho los candidatos en campaña. En campaña yo he hecho eso sin campaña y en campaña. Pues. Eso es carreta, hermano. Eso es ganas de sobar, José, porque yo vas a encontrar en mis redes, yo tengo redes desde los últimos 10 años. En los últimos 10 años vas a encontrar que o fui al Orinoco, o fui al volcán del Lodo, o fui a caminar por las montañas de Bogotá, porque esa es la vida de verdad, no de posar acartonado, pretendiendo que uno no es lo que no es. Mariana. Claudia, usted nos está contando su recorrido por todo el país. ¿Qué ha identificado, qué le ha dicho la gente en cuanto a los temores? La semana pasada tuvimos a Paola Holguín. Ella nos decía que ha visitado algunos departamentos y otros no ha podido ingresar por el tema de extorsión y por el tema de seguridad. ¿Usted sí ha podido? Sí, yo sí he ido a todos, pues porque a mí sí me parece que uno tiene que dar ejemplo, pues, como líder. O sea, la gente bien jodida y uno además la abandona. A mí me da mucha pena, pero todos los candidatos, incluida Paola, estoy segura, tenemos un esquema de seguridad que ya quisiera un colombiano del común tener. Entonces, yo sí he ido a todas partes. Yo he ido a Santander de Quilichao, he ido a Cali, he ido a Popayán, he ido a Túquerres, he ido a Ipiales en Nariño, pasé por el Catatumbo. Pero venga, le pregunto, ¿y cuáles zonas de estas se han enrarecido nuevamente? Porque teníamos un país que, pero el tema de seguridad, esto está de una manera crítica. Lo que pasa es que son realidades distintas, o sea, o es el temor de las mujeres en ciudades, llámese Medellín o Bogotá, de que las acosan en el transporte público, de que hay hurto, de que no hay buena iluminación en sus barrios. Eso es un tipo de inseguridad que también está creciendo desafortunadamente. Hay otro tipo de inseguridad que es la de la extorsión, que es la que más siente el comerciante, el tendero, en todas partes. Que aquí le cobran extorsión a la venta de huevos y arepas en las comunas de Medellín. ¿Quién no sabe eso? Pero pasé por Soledad o por Barranquilla. Las calles de Soledad, en Soledad. Y yo dije, pero hermano, es un jueves a las 2 de la tarde. En Soledad y en abandono. Esto porque está cerrado.
No era que estuviera cerrado, es que muchos comercios han quebrado por cuenta de la extorsión. Entonces, ese es otro tipo de inseguridad que afecta sobre todo al comerciante, al tendero, al ganadero, al finquero, y que lo atormenta mucho. Y hay otra, que es la más grave, digamos, más dolorosa, más notoria, la que más sale en titulares, porque sin duda pues es como la combinación de todas las cosas graves, que es, pasé por Cali, he ido 3 veces a Cali, 2 de esas 3 veces, la semana antes de llegar, han puesto un bombazo en Cali, ¿no? Mataron a gente inocente, 24 atentados terroristas hubo entre Cali y Cauca hace 3 meses. Entonces, pero Cali está enrarecido. ¿Por qué? ¿Por qué el sur del país, yo te digo, en su concepto, por qué el sur del país está tan enrarecido? Porque están disparados el ELN y las disidencias de las FARC y carteles del narcotráfico de esa Pero eso región. Es con aquiescencia del actual gobierno, eso es con cierta permisividad. Yo sí creo que ahí hay una combinación de cosas del actual gobierno, y te digo con franqueza, Nacho, mi lectura, tú sabes que yo me he dedicado a este tema, a estudiar el tema del conflicto armado con mucho detalle. Y aquí llevamos 10 años de la patria boba. La paz total ha sido una desgracia, partamos de eso. Sí. A mí me indigna, como a todos ustedes, ver que el presidente Petro no viene nunca a Medellín, no termina el túnel del Toyo, no hace el acueducto regional de Urabá, pero sí vino a sacar a los criminales de los combos para subirles en una tarima para lanzar a su candidato Daniel Quintero al frente de la Alpujarra. O sea, ¿cómo va a haber seguridad si el presidente, en vez de meter a los ladrones a la cárcel, lo que hace es sacarlos de la cárcel para hacer campaña con ellos? Entonces, sin duda, la paz total ha sido un desastre. Y esa es como la nueva traquetopolítica, digámoslo claritico. Porque es hacerle ojitos pues, a esos criminales para que ellos a su vez le pongan votos al pacto histórico, así de frente. Yo denuncié la parapolítica en la era de Uribe, ustedes lo saben, pero lo que está pasando ahorita es la traquetopolítica para el pacto histórico, eso sí es claritico. Pero además de eso, que es gravísimo y que está deteriorando la seguridad, llevamos 10 años en una especie de patria boba, hermano. ¿No? Entonces, Uribe contra Santos. Por ahí en estos días vi otra vez al presidente Uribe echándole bala al presidente Santos. Dios mío, ¿cuándo van a terminar de esa pelea? Mientras a la gente se la come la extorsión, se la come el narcotráfico, 2 expresidentes peleando por qué hicieron o no hicieron hace 15 años. Dios mío, señores, un poquito de ejemplo que la gente la está pasando las duras y las maduras. Entonces, Uribe contra Santos, Duque contra La Paz, Petro contra todo el mundo y además en traquetopolítica. 10 años sin invertir en pie de fuerza. Colombia tiene hoy 75.000 soldados menos de los que tenía hace 15 años. ¿Cómo vamos a estar mejorando? La política, yo que fui alcaldesa, la policía, preguntarle a Fico. Sí. Si tiene más policía que la primera vez que fue alcalde. Tiene menos. Lo mismo me pasó a mí como alcaldesa. Al municipio que uno vaya, el pie de fuerza de la policía ha ido cayendo. Entonces, cae el pie de fuerza de la policía, cae el pie de fuerza del ejército. Pero la pregunta no invierten en su tecnología. 10 años llevamos en eso. Claudia, pues usted me y lo pone que estamos tema... es pagando las consecuencias de eso. Y la cereza en el pastel de esa desinversión en seguridad ha sido el desastre de la paz. Pero eso es premeditado, eso hace parte de una narrativa o de algo estructurado, montado para que el país entre en... Muchos dicen que aquí podríamos llamar a un estado de emergencia. Pero vos crees que es premeditado. ¿Vos crees que pues Uribe y Santos y Duque y Petro y los traquetos se pusieron de acuerdo para hacer esto? No, esto no es pero premeditado. No, le pregunto es con sí, la reducción de la fuerza pública. Es que pero cada llevamos vez... 15 años en eso. 15 años, Nacho, 15 años. En reducción. En reducción. Año tras año, reducción. Entonces, ¿por qué te digo que esto es fruto de la patria boba? Porque vuelvo al punto por el que arrancamos. Los políticos, especialmente petristas y uribistas, lo digo con toda franqueza, con tal de matarse y sabotearse entre ellos, ni Santos me invirtió más en seguridad, pero tampoco Duque. Es que con Duque también se redujo el pie de fuerza de la policía y también se redujo el pie de fuerza del ejército y también subió la coca. Es que en esta desgracia llevamos 10 años hasta que toda esa gente que no se está combatiendo tiene hoy la bicoca de 4 o 5 puntos del PIB de Colombia en rentas criminales. O sea, entonces, tenemos una narcoeconomía. Tenemos, pues, también pongamos las cosas en proporciones, que la economía legal tiene el 95% del PIB, mi hermano. Sí. Entonces, pongamos las cosas en sentido de las proporciones. Pero ese 5%, ¿qué daño nos hace, hombre?
Ese 5% recluta jóvenes y se los quita a las mamás y a la tranquilidad de sus familias. Ese 5% pone bombas en Cali. Ese 5% del PIB extorsiona pues por los huevos y las arepas a través de los combos en las comunas de Medellín. Ese 5% del PIB es el que se alía con Maduro y hace la masacre más grande en la historia de Colombia. No la hicieron los paras, la hizo el ELN, aliado con Maduro en el Catatumbo este año. Entonces, es gravísimo. Es que cuando esa gente es el 1% del PIB es una ladilla, puede ser un dolor de cabeza. Imagínate si es el 5% del PIB en rentas criminales. Entonces, tenemos que salir de esa patria boba. Entonces, esa guerrilla ya no es política, esa es una guerrilla criminal. Mira, entonces, de nada sirve hacer negocios con ellos ni proyectos de paz, porque es que ahí no hay ninguna ideología ni nada. Yo creo eso. Negociaciones, no negocios. Nacho, entonces, mira. venga, la palabra puntual. ¿Usted está abierta a diálogos con esas organizaciones? No, lo he dicho en toda la campaña y lo repito aquí. Pero además, Andrea, yo llevo diciendo esto, vengo de la academia, pues ustedes saben que yo soy una mujer formada, que me cae a la academia, al periodismo, a la investigación. Yo escribí esto, que el conflicto político armado se había acabado, que había que cumplirle a las regiones con la paz territorial, que es que la gente tenga carreteras y acueducto y oportunidades de trabajo legal, desde el 2016 que dije, bueno, adiós a las FARC y ahora qué. Así se llama mi último libro que publiqué. En el 2016 lo publiqué, Andrea, diciendo, bueno, ya salidos de los paras, salidos de las FARC, aquí lo que hay que construir es ciudadanía, Estado y mercado. Mercado es que los campesinos de Necoclí o San Juan o Arboletes tengan vía. Qué bueno que tienen puerto, pero si tienen puerto y no tienen vía, ¿cómo exportan? Que la gente no esté acosada por la extorsión, que tenga educación, que tengan manzanas del cuidado para las mujeres. Porque Mariana y Andrea, Nacho y José, las mujeres en Colombia somos la mayoría de la población, trabajamos más, nos ganamos menos y somos más pobres. Explícame eso. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres lavamos, planchamos, cocinamos, llevamos a los niñitos al colegio, cuidamos a los mayores de nuestra casa y si tenemos un niño en condición de discapacidad, sacrificamos todo en la vida por quedarnos cuidándolo. Nadie nos paga, pero tampoco nadie nos ayuda. Yo que fui la primera mujer alcaldesa de Bogotá dije, hombre, en vez de andar hablando con criminales, lo que tenemos que hacer es fortalecer la fuerza pública. Ustedes saben, Nacho, pues amigos, que yo de uribista no tengo un pelo. Lo digo con todo respeto en esta región. Pero reconozco, eso no me impide ser sectaria. Álvaro Uribe le cobró a los 5.000 ricos de Colombia más pudientes una contribución para la seguridad en el 2002. Y eso sirvió. Eso recuperó el pie de fuerza de la fuerza pública, nos permitió tener más soldados profesionales, tener una mejor flota aérea y de helicópteros y combatir tanto a los paras como a las FARC. Esta gente no se desmovilizó pues porque le conmovió el alma, se desmovilizó porque se dejó de morir de vieja, porque se empezó a morir en un combate. Que desafortunadamente eso pues se volvió violaciones de derechos humanos y falsos positivos y matar jóvenes, se degradó, es cierto. Entonces lo que hay es que evitar esa degradación, pero que esa contribución a la seguridad sirvió. Y yo por eso que le hago caso a la evidencia, porque vengo de la academia, digo, amigos queridos, en el 2026 cuando yo sea presidenta vamos a volver a hacer lo mismo. La gente más pudiente de Colombia va a pagar una contribución para la seguridad y el desarrollo regional, porque aprendamos de nuestra experiencia. La gente necesita fuerza pública, que nuestros ejércitos también tengan drones, también tengan tecnología, recomponer la relación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado juntos, pero también necesita la carretera. Eso es desarrollo regional. Entonces yo sí creo que de estas cosas nuestra propia experiencia tiene soluciones. En vez de un comisionado de paz, a los combos del narcotráfico de Medellín que Petro vino a sacar de la cárcel para poner una tarima, les importa un pito la política. Lo que les importa son las rentas criminales. Lo mismo al ELN o al Clan del Golfo o a las disidencias de las FARC. Entonces a la gente la tenemos que enfrentar, meterla en la cárcel y con una fiscalía antimafia, decirles, vea señores, ustedes no van a volver a ver la luz del día hasta que no devuelvan las armas y la plata con la que joden y extorsionan a la gente. Esa es la política de seguridad, de un Estado de Derecho que protege a su gente, que necesitamos tener. Y eso no es uribista. Eso es lo que dice nuestra Constitución, que a la gente hay que cuidarla y protegerla. Eso es el deber ser. Como tampoco es petrista
decir que vamos a hacer manzanas del cuidado para las mujeres, o que le paguen bien a los trabajadores con la reforma laboral y pensional, es un derecho con el que yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la reforma a la salud porque lo que hicieron fue tirarse de un sistema que funcionaba, pero sí con la laboral y la pensional. Tampoco soy sectaria para reconocer que Petro ha hecho un par de cosas pues que hay que continuar, y que en cambio hay que agregar lo que hace falta, lo que ni el uno ni el otro hizo: cero corrupción. Amigos todos, yo ya manejé la chequera más grande de Colombia y no tengo un solo escándalo de corrupción. Saqué a mi ciudad adelante de la pandemia, nos vacunamos, salimos adelante, recuperamos la salud, recuperamos los empleos que habíamos perdido, hicimos manzanas del cuidado para las mujeres, becas de educación superior y emprendimiento para los jóvenes, y dejé a Bogotá, después de 4 años muy difíciles, con el menor nivel de pobreza y el mayor nivel de empleo de su historia. Luego sí se puede, en 4 años, gobernando sin corrupción, recuperar un rumbo. Y eso es lo que yo quiero para Colombia, que enderecemos el rumbo, porque como vamos mal, que no volvamos al pasado, porque entonces quedamos atrapados en la misma pelotera, que ni hace ni deja hacer, y que saquemos este acuerdo social de seguridad y de desarrollo regional sin corrupción para que nuestras mamás, nuestras familias y nuestras regiones salgan. Andrea y después José. Claudia, la voy a llevar a otro terreno para que hablemos de uno de los ítems que usted ha sido muy reiterativo a lo largo de esta conversación. 2 cosas. La primera, usted ha dicho ya en 2 ocasiones, manejé la chequera más grande. Si usted llega a ser presidente, no va a tener la chequera más grande, va a tener una deuda ni la impresionante, porque plata no hay debería haber, pero plata no hay. Y al terreno que la quiero llevar, de hecho no es economía, es infraestructura en clave de la economía. En términos viales estamos terribles. Usted, su adjetivo fue muy interesante porque fue carretera destruida, la del llano destruida, Montería destruida, están destruidas. Entonces, ¿vamos a concesionar todo el país? ¿O qué va a hacer? Porque plata no hay. Pues yo creo en las concesiones público-privadas, me parece que han sido un buen esquema, y de las pocas carreteras que hoy uno ve funcionando tienen concesiones público-privadas, que además hemos ido aprendiendo con el tiempo, Andrea, cómo hacerlas. Pero tienes razón, a diferencia de Bogotá, que tenía una situación económica y fiscal muy holgada y que pudo sacar su capacidad de ahorro para gestionar el endeudamiento y con eso hacer las 2 líneas de metro, los 3 cables que les contaba, los 60 colegios que yo hice, las 24 manzanas del cuidado. La nación no. La nación tiene muy poquita capacidad, muy poquito ahorro, de hecho lo que tiene es déficit. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Yo te digo, pues, la receta para estabilizar la economía colombiana. Lo primero es derrotar a Petro. Pues, empecemos por el primer punto. Pues, clarito. El segundo es no volver a la pelotera del pasado, porque entonces con tal de sabotearse entre ellos, ni hacen ni dejan hacer. El tercero es incentivar la inversión privada, porque pero la usted pública declararía, perdóname, ¿usted declararía emergencia económica en caso de ser presidente? Sí, porque la situación es tan compleja. Puede ser, pero tú sabes que eso tiene... ¿Por qué lo dudo? No porque la situación no sea grave, Nacho, sino porque la Corte Constitucional nos va a decir, no solamente es que sea muy grave, Presidenta, me tiene que demostrar que esto era imprevisible, y resulta que esto era previsible, pues. Ya. Si usted espanta la inversión, deteriora la seguridad, pelea con el gobierno de los Estados Unidos, que es nuestro principal exportador, era perfectamente previsible que se le iba a joder la economía. Okay. Entonces lo dudo es por eso. Habría que ver bien con los abogados si tenemos cómo sustentar que la situación no solamente es grave, sino imprevisible, que por lo tanto amerita una emergencia. Pero si nos sirve y nos ayuda, estaría dispuesta a hacerlo. Pero lo digo con toda claridad. Primero, derrotemos a Petro, pues, porque si no, no enderezamos el rumbo. Segundo, cortemos todo ese poco de corrupción y burocracia, empleo público para hacer política, que es de lo que han llenado pues la plata del gobierno nacional. Eso es lo primero que hay que hacer, dar ejemplo, que uno está dispuesto a ahorrar sin sacrificar la inversión social. Tercero, démosle garantías a la inversión privada. Yo se lo quiero decir a los empresarios antioqueños y colombianos, desde aquí se lo reitero. Lo dije en la ANDI, lo dije en la Sobancaria y lo quiero reiterar aquí. Acordemos una regla, no para subir los impuestos, sino al contrario, para bajarlos. ¿Cuál es mi regla y mi propuesta? Si logramos que la economía crezca al 4%, y la inversión privada, eso que los economistas llaman la formación bruta de capital fijo, siga creciendo, hoy está como al 15-17%, crezca a niveles del 20%, yo me comprometo a bajar 2 puntos de renta. Si logramos que siga creciendo la inversión privada al 20% y la economía crece al 5%, bajamos otros 2 puntos de renta. ¿Por qué? Porque a lo que tenemos que darle incentivos de seguridad, cero corrupción,
y esta regla fiscal nueva de crecimiento y equidad, entonces bajamos los impuestos que tienen ahogados a los empresarios y recaudamos más y reactivamos. O sea, inversiones inverso a lo público-privadas. que se plantea en la actualidad. Usted Totalmente. crece y mientras más crece, más le Entre cobra. Exacto, Es es al contrario. Es incentivar Entre el crecimiento. más crezca la inversión privada, que es la que tiene espacio para crecer, y la economía en su conjunto, vamos bajando los impuestos poquito a poco, porque lo que queremos es que más paguemos, más poquito, pero más, y que se incentive la inversión privada. Y por último, yo sí creo en la inversión público-privada, no solamente en carreteras, pero también les diría, aprendamos de nuestra propia experiencia. Mira, Nacho, y amigos todos, Mariana, Andrea, José, todos, miren, por cuenta de la pelotera, la inseguridad, la tensión, el descrédito y la pelotera con los empresarios, lo que está pasando hoy en Colombia, Andrea, es que nadie deja hacer nada. La gente se atraviesa y no deja hacer carreteras que porque va a haber peajes. No deja extender las líneas de alta tensión y entonces estamos al borde de un apagón. Ni siquiera proyectos de energía limpia. En La Guajira lo que hay es proyectos de energía limpia, eólica. El viento, pues, que Dios nos regala y produce energía, tampoco los dejan hacer. Hay mucha desconfianza de las regiones hacia este tipo de proyectos de desarrollo estratégico. Entonces yo les propongo, demos un pasito hacia adelante. Digámosle a la gente, mire, usted desconfía porque cree que la gente viene aquí a hacer proyectos de desarrollo y unos poquitos se enriquecen. Usted depende de que los políticos inviertan esas regalías y usted no ve el desarrollo. Y la verdad, la gente en mucha medida tiene razón. Entonces yo le propongo, no dependa de los políticos de las regalías. Invito a los empresarios de las carreteras, de la energía, de los proyectos agroindustriales, portuarios, que son todos público-privados, a que ensayemos un nuevo modelo público-privado comunitario. Invitemos a las regiones de Puerto Antioquia y sus alrededores a que sean socias del puerto, a que reciban utilidades y a que esas utilidades se paguen en obras por impuestos acordadas directamente entre la comunidad y los empresarios, sin tener que pasar por la intermediación de ningún político. Yo les aseguro que esa sociedad con las comunidades, esas utilidades y esas obras por impuestos van a ser el acueducto, el alcantarillado y los colegios que no se han hecho en 20 años en esa región. Porque se alinean los incentivos y entonces es un gana-gana. Ganan las comunidades, ganan los empresarios y gana la región. Yo creo que esa es la manera de desarrollar la economía. Esa es la regla y eso es lo que yo estoy proponiendo. Ese es mi acuerdo de desarrollo regional sin corrupción que estoy proponiendo en todas las regiones de Colombia. Interesante. Claudia, ustedes los candidatos de centro tienen un problema, que están como en el peor de los mundos en medio de una sociedad tan polarizada. Y hablo puntualmente de Sergio Fajardo y de su caso. Fajardo porque no le gusta nada. Entonces, como no le gusta nada, lo han tratado de tibio, porque no se compromete con nada. En el caso suyo, es que como que le gustan muchas cosas de algunos y a veces no le gustan. Y entonces como que la gente no le identifica muy bien. Entonces dicen, como que le gusta, a rato le gusta a Petro, a rato no le gusta a Petro. Hay cosas de Uribe que le gustan, hay otras que no le gustan. Y eso se lo critican mucho. ¿Cómo va a tratar usted de superar esa situación? Pues eso me lo critican los petristas y los uribistas, que ambos me dan bala, pues, inclemencia. Y a mí eso no me preocupa, señores. Esta colombiana, hija de una maestra que les está hablando, ya derrotó al de Petro, ya derrotó al de Uribe, así fue alcaldesa de Bogotá. Así sacamos el metro adelante. Así superamos la pandemia y protegimos el sistema de salud. Saliendo de ese par, Dios mío, que nos dejen doblar la página. Que se vayan a cuidar sus nietos. Que nos dejen en paz, que nos dejen avanzar. El resto de Colombia, José, no habla de polarización. De lo que habla es de extorsión. Y entonces los petristas, si yo digo, con evidencia, yo lo que no soy es sectaria, yo de tibia, juez, no tengo un pelo. Este pechito metió a 78 parapolíticos a la cárcel cuando Dios era Uribe y gobernaban con ellos. Y no me tembló la mano y yo no tenía ningún cargo. Paró a Petro cuando trató de parar el metro. Yo si algo he tenido en la vida es carácter, pero no soy sectaria. Nada me cuesta reconocer, porque la evidencia lo demuestra, que esa contribución de seguridad ayuda a fortalecer la seguridad, a recuperarla, sin paras y sin guerrillas, que es lo que todo el mundo quiere. Porque no lo volvemos a hacer, yo estoy dispuesta a volverlo a hacer. Entonces no se puede volver a hablar de eso pues porque lo hizo un día Uribe. No, eso es estúpido, eso es sectarismo. Como no me cuesta reconocer
que darle tierras a los campesinos, pagarle bien a los trabajadores y no dejar a los viejos tirados sin una pobre pensión. Es una cosa buena que hizo Petro y la podemos continuar. ¿Cuál es el problema de eso, hombre? Yo le hago una... Entonces, yo lo que no soy es sectaria, pero a diferencia de Sergio, yo sí tengo carácter. A mí no me ha temblado la voz. Si Sergio estuviera aquí diría, no, yo no soy uribista ni antiuribista. No, yo sí soy antiuribista y antipetrista. He votado por el cambio toda mi vida, no en el 18 ni en el 22. Desde que tengo 18 años, yo vengo de abajo, yo no nací en cuna de oro. Yo soy hija de una maestra, yo soy la mayor de 6 hermanos, yo estudié con un crédito del ICETEX. Si este país no cambia, no somete a los violentos, no derrota a los corruptos, la gente como yo, que la mayoría no tiene oportunidad, y la gente más humilde que yo, menos. Entonces yo he votado por el cambio toda mi vida. Qué lástima, hombre, y qué decepción, que este gobierno del cambio salió tan mal, hombre, una oportunidad histórica desperdiciada de semejante manera. Pero pues no nos vamos a quedar llorando por eso. Vamos a unir a las mujeres, las familias y las regiones, combatiendo el crimen organizado y la extorsión, fortaleciendo y recuperando la salud, la seguridad, la educación, el cuidado para las mujeres, y sacando sin corrupción el desarrollo de las regiones adelante. ¿Por qué no se ha hecho esa vía? ¿Por qué no se ha mantenido en 10 años? ¿Tú crees que es por falta de ingeniería? Porque roban la plata. El acueducto de Nueva Colonia, donde queda semejante berraco puerto. Yo quiero mucho pues a los empresarios que hicieron ese puerto, pero les dije, queridos, de verdad es que ayúdate que yo te ayudaré. Pero le tengo Ustedes una buena acaban noticia. de pasar por esa vía, yo sé que ya la van a hacer por horas por impuestos. Sí, 120.000 millones le van Yo a invertir sé, a Nueva Colonia. eso Sí, me dijeron. eso va a ser bonito. Eso va a ser bonito, pero les dije, lo hubieran hecho al tiempo, hombre, porque obvio. la gente lo que ve y no entiende y genera dolor y resentimiento innecesario, es que dicen, pero ¿cómo es posible que hicieron semejante berraco puerto y yo aquí sigo sin alcantarillado? Lo hubiéramos hecho al tiempo, son cositas por mejorar. Entonces, como yo ya goberné, tengo la experiencia, el criterio, el carácter, cero corrupción para sacar estas cosas adelante. Y lo digo con claridad. Colombia necesita un acuerdo de seguridad, sin duda, hay que enfrentar a los criminales, pero también necesita un acuerdo social. Y ni la seguridad es uribismo, ni lo social es petrismo, es sentido común para sacar a Colombia adelante. Y también se necesita un acuerdo para el desarrollo regional sin corrupción. Que los alcaldes de los 125 municipios antioqueños, de sus 9 subregiones, no tengan que ir con rodilleras a Bogotá para que les den una partida, una platica, los termina extorsionando desde el portero del DNP hasta el congresista y el contratista. Y cuando al fin el pobre alcalde o alcaldesa, al cabo de 2 años, ha logrado pues el 500 chulos pues para que le den una platica, cambia el gobierno nacional y le toca volver a empezar. Eso es un desastre. ¿A usted le gusta la autonomía fiscal que se propone a mí aquí? sí me gusta. ¿Le gusta pues, la autonomía fiscal? Yo te digo, porque la ciudad, la principal víctima del centralismo corrupto es Bogotá. Sí. A la que más le quitan. O es Medellín, o es Antioquia. Entre uno más produce, con trabajo, con berraquera, más le quitan. Mire, Claudia López, aquí yo le tengo que hacer esta pregunta obligatoriamente, y es que definitivamente el tema de seguridad lo tenemos que tener ahí. Y parece ser que ya se probó que con las primeras líneas o con las mingas, pues uno puede cambiar el transcurso de un país. ¿Usted cómo enfrentaría eso de llegar a ser presidente? Porque probablemente ellos ya vieron, no, con esto tumbamos y con esto hacemos presión. Mire lo de Bogotá este fin de semana, impresionante. Pues ya con arco, con flechas, pues esto nos dejó a todos boquiabiertos. Pero Nacho, para que tengamos claro, todos nos quedamos pues en lo de las arcos y las flechas. Y eso es como cuando vos mandás una luz de bengala, ¿cierto? Para que la gente se entretenga viendo así. Sí. Cuando lo que está pasando abajo es mucho más grave. Lo del rollo de las arcos y las flechas, ¿no? No era la luz de bengala. Lo que estaba pasando Sí, es el globito para entretener a todo el mundo para otro lado. Ah, pero ¿qué era lo que había por delante y por detrás de las flechitas? El ELN, Nacho. El que fue a hacer esa sonada en Bogotá fue el ELN. ¿Por qué? Porque está presionando al gobierno de Petro para que le dé la misma mesa de paz total que le dio al Clan del Golfo. O que le dio a los combos narcotraficantes de Medellín. O que le está dando a las disidencias. A eso fue que fue el ELN. A distraernos con flechitas cuando es el ELN por delante y por detrás. Entonces vos decís, Nacho, ¿cómo enfrentar eso? No es que a mí ya me tocó enfrentar eso. A mí me tocó enfrentar a la primera línea en Bogotá. Sí, que fue durísimo. Que tampoco quiero estigmatizar a todos los jóvenes, porque detrás de ese nombre, que se ha vuelto un referente de vandalismo, también en un 99% había jóvenes que protestaron pacíficamente, pero que siempre quedan
tapados y ocultados por el 1% que es vándalo, que está aliado con organizaciones criminales, etc. En este país, en esta ciudad, Bogotá, los 5 miembros de la primera línea que no eran jóvenes protestando pacíficamente, como la inmensa mayoría de los jóvenes de Bogotá, sino gente de primera línea vinculada con organizaciones criminales, las denuncié, aportamos las pruebas y hoy están tras las rejas condenados con un debido proceso. Pero los miembros de la policía, que no en ese estallido social, sino antes, en el 2020 yo tuve una tragedia brutal en Bogotá. Y es que unos policías mataron a un pobre muchacho en un CAI, imagínate. Pelado, que seguramente tenía sus tragos, se puso a pelear con los policías. ¿Y los policías qué hicieron? ¿Llevarlo a un centro de detención temporal? No, lo cogieron a patadas en el baño de un CAI y lo mataron. Y de ñapa lo negaron. Hasta que yo pues me puse a tallarlos, recuperamos las pruebas. En 10 horas teníamos la evidencia que habían sido los policías. ¿Y yo qué hice? Denunciar a esos policías. Y le dije al presidente Duque y al comandante de la policía, señores, ¿ustedes salen y ponen la cara? Bueno, y le responden a los pelados y a Bogotá. Y aceptan que lo mataron. O yo salgo y los denuncio por el homicidio, no solamente en Colombia, sino internacionalmente. Dígame, me tocó ponerme pues seriecita, porque lo que querían era, ahí? perdóname, encubrir eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo he tenido que enfrentar como alcaldesa de Bogotá abusos de miembros de la policía, no de la Policía Nacional, que como los jóvenes son infinitamente y mayoritariamente gente maravillosa con la que yo trabajé, combatí el crimen y recuperé a Bogotá, que tuvo la menor cifra de homicidio en el 2022, después del estallido. Entonces uno aquí tiene que tener carácter, pues, porque va a haber gente que abusa y viola derechos humanos poquita, pero lo hace y deshonra a la fuerza pública, o gente que no es ciudadano, protestando pacíficamente, sino agazapado con un poco de criminales para venir a atormentar a la gente y a dañarle sus bienes públicos y hacer vandalismo. Y a los unos y a los otros los enfrenté, pero no con fuerza bruta, no violando derechos humanos, no matando jóvenes para disfrazarlos de guerrilleros, no. Los enfrenté con los jueces, con los fiscales. Esos policías que mataron a un muchacho en un CAI están hoy presos por las denuncias que pusimos. Esos jóvenes que no eran jóvenes, sino una gente criminal, agazapada en la primera línea, también está presa en un debido proceso en Bogotá. Entonces nos demoramos un poquito más, pues, pero no le violamos los derechos a nadie y trabajamos con la fuerza pública y recuperamos. Y le tengo que meter este temita ahí rápido. ¿Está de acuerdo usted entonces con la sentencia que le dieron a EPA Colombia? Yo pues he sido detractor completa, ¿cómo le ocurre? Claro. Pues dañar el bien público. Ah, porque yo soy un influencer, ¿usted está de acuerdo con eso? Claro, por supuesto, pero es que además no es que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, perdóname, pues es que tenemos que aprender a respetar la Constitución y la ley. Sí, pero es que el presidente no Entonces, está de acuerdo y la quiere sacar y pobrecita no, y que qué pecado. bueno, pero... Y él quería sacarlos de la primera línea y no los pudo sacar. No los pudo sacar, ¿por qué? Porque había pruebas y evidencias de que no eran jóvenes protestando pacíficamente. Eran esos poquitos que no protestaron pacíficamente, sino violenta y abusivamente. Entonces, EPA Colombia, por ejemplo, es el caso de una mujer joven, berraca, chapa adelante, yo no digo que no, pero que se equivocó y que ha reconocido que se equivocó y que le pagó a Transmilenio los daños que hizo. Y gracias a ese acuerdo pudo reducir su pena y hoy está volviendo a criar a su niña, que obviamente pues muy doloroso para ella como mamá, pero como ella misma lo ha dicho, aprendió la lección y sabe que hay otras maneras de protestar, legítimas, sin hacerle daño a nadie. Entonces, poco a poco, la sociedad va evolucionando y va entendiendo que aquí tenemos derechos y la protesta es uno, claro, pero también tenemos deberes. Y, por ejemplo, no dañar los bienes privados y públicos también es un deber. Y poco a poco, pues, todos nos vamos civilizando. Dos preguntas finales, Mariana y José Fernando. Mariana. Bueno, precandidata, yo me quiero ir hacia el lado de los ministerios. Hay algunas carteras que en definitiva están en crisis, como la del deporte, defensa, igualdad, incluyendo la de relaciones exteriores con lo que pasa hoy actualmente con Estados Unidos. Otras que ni siquiera se ven, brillan por su ausencia, como la de educación, Ministerio de Transporte, igualdad. ¿Usted cree que hay que hacer una austeridad en todos los ministerios de Colombia? Sí, sí, pero sobre todo
Mariana, como lo expliqué antes, hay que recuperar la confianza, derrotar a Petro, darle unas garantías de que si la economía crece, vamos bajando los impuestos, para reactivar la inversión privada, para que también sin corrupción y sin peleadera inútil, pues más gente se anime a invertir, a generar empleo, y en esa medida va a mejorar el recaudo. Porque es que esa palabra austeridad, que yo no digo que no, hay que cortar la corrupción y la burocracia, pero pues sin sacrificar la educación de la gente, sin sacrificar la salud vamos a tener que llegar a recuperarla, con una platica para los hospitales y las clínicas, pues porque si no, las mamás que nos están viendo no van a recibir sus medicamentos. Entonces yo estoy de acuerdo en que hay que quitar toda la corrupción, toda la burocracia, derrotar a Petro, sacar la regla fiscal de más crecimiento, más inversión privada, van bajando los impuestos poquito a poco, porque me parece que eso es lo responsable. Y por esa vía, que se recupere la inversión en infraestructura, pero con el modelo de asociar a las comunidades, que yo sí creo que nos va a resultar mucho mejor, de obras por impuestos, que creo que ha sido una bendición, y por esa vía recuperamos toda la economía. Pero mira, más que la austeridad, Mariana, es que cada 4 meses votan los ministros, es que cada 6 meses votan los viceministros. Entonces, si descubren que más o menos saben de algo, los votan. Y si son corruptos, los dejan. Pues, ¿cómo va a funcionar el gobierno? Pues eso es un desastre. Yo, en cambio, cuando fui alcaldesa, ¿ustedes han visto alguno de mis secretarios metidos en un escándalo de corrupción? Ninguno. La inmensa mayoría trabajó conmigo los 4 años. Un antioqueño maravilloso, Alejandro Gómez, que había sido secretario de salud aquí, había dirigido Savia, fue mi secretario de salud en Bogotá. Fue una bendición tener a Alejandro en ese equipo. Manejamos la pandemia, trabajamos con las EPS públicas y privadas, protegimos el sistema mixto, pero para que cuidara a la gente. De manera que yo lo que hice fue nombrar a gente buena, competente, transparente, y trabajar con ella 4 años en vez de estarla votando. Si vos, Nacho, te la pasás cambiando a Mariana y a Andrea y a José, se te quiebra el programa por muy bueno que vos seas. No da. No da. No, es que Entonces, es increíble lo que está pasando con el actual gobierno. Es increíble, hombre, de verdad, es que es increíble por donde uno lo mire, es una gran frustración y una gran decepción. Pero pues de esta mala hora habrá que salir, vamos a enderezar el rumbo, a unir a las mujeres, a las familias, a la región y echar para adelante. Ese es mi propósito como presidenta de Colombia. Claudia, 2 preguntas muy corticas. La primera tiene que ver, usted fue fórmula de Fajardo en el pasado. La veo muy distante de Fajardo, hay como diferencias irreconciliables. Pues más que eso, hombre, esta es la 4ª candidatura de Fajardo. Y yo a Fajardo lo aprecio y lo respeto y sé que es un hombre decente. Pero me parece que se quedó en lo mismo. Llevo 20 años caminando, con educación, yo soy el mejor, soy puro, y yo francamente creo que no veo nada nuevo en esa oferta, lo digo con respeto y con cariño, pues. Entonces vamos a competir porque en eso consiste la democracia. Él tiene una propuesta, yo tengo estas, yo quiero derrotar al de Uribe y al de Petro, lo digo con toda claridad, no le estoy haciendo coquitos ni al uno ni al otro. Sergio fue a reunirse con Uribe allá, pues a ver si hace una alianza de derecha. Muy respetable eso, pues, pero ese no es mi camino. Yo sí creo que el presidente Uribe se merece ser expresidente y abuelo. Y ya, y que doblemos esa página. Y para fortuna de Colombia, en un año Petro será expresidente y abuelo. Y que doblemos esa página. Y que sigamos para adelante las familias y las regiones y saquemos a Colombia adelante. Así que bueno, habrá diferentes opciones y Colombia va a decidir. Y la otra es su concepto frente a las declaraciones del señor Donald Trump al presidente Gustavo Petro. Un tema largo, pero te lo resumo. Ayer publiqué, entre otras cosas, desde Arboletes, un mensaje muy claro. Entonces yo sí le digo una cosa. Yo tengo muchas diferencias con Petro y sé que su política de paz total ha sido contraria a combatir el crimen organizado y ha sido parte de crecer el narcotráfico. Pero que un presidente de Estados Unidos venga a decir pues que el presidente de Colombia es un narco, me parece que es un despropósito. Me parece que es un despropósito. Que su política de paz total la vamos a derrotar y que a Petro lo vamos a derrotar. Ah, no, cuente con eso. Cuente con eso, pero esa es una decisión que van a tomar los colombianos en las urnas. Entonces yo sí le pido al presidente Trump respeto por las instituciones de Colombia, incluida la presidencia, primero. Segundo, le hago un llamado muy concreto. Presidente Trump, yo soy Claudia López y voy a ser la próxima presidenta de Colombia. Y usted puede contar conmigo y con Colombia, porque usted necesita de Colombia, presidente. Sin Colombia, sin su ciudadanía y su gobierno, no vamos a poder hacer una alianza multilateral que recupere la democracia en Venezuela y que combata el crimen organizado en Colombia, en Venezuela y en el Caribe.
A Maduro no lo van a tumbar, ni los conciertos insulsos de Duque en la frontera, ni las bravuconadas unilaterales en el Caribe, presidente Trump. A la democracia venezolana y a la economía colombiana la va a recuperar una alianza multilateral. Si usted le impone aranceles y costos a las flores de Colombia, donde trabajan mayoritariamente mujeres, al banano, al plátano, a las exportaciones de Colombia, lo único que está haciendo presidente Trump es lo mismo que está haciendo Petro, favorecer al crimen organizado y al narcotráfico, porque si se empeora y decrece la economía legal, pues lo que va a crecer es la economía ilegal. Entonces, yo le hago un llamado, primero, al respeto de nuestras instituciones. Segundo, a cooperar con respeto. Tercero, a crecer la economía legal, para que reduzcamos la pobreza, incrementemos el empleo, tengamos más recursos y usemos fuerza pública legítima para combatir el crimen organizado, recuperar la democracia en Venezuela, recuperar la economía de Colombia y por esa vía combatir el crimen organizado. Esa es mi invitación como próxima presidenta de Colombia al presidente Trump. Y si usted llega a la presidencia y Trump sigue en lo mismo y pide a Gustavo Petro en extradición, ¿qué pasa? ¿Pero en extradición de dónde? No, pero perdóname, pero no especulemos, José, porque no, es que... No, pero yo estoy hablando fue por lo que... No nos pongamos a inventar bobadas. Aquí o sea, yo no estoy diciendo que él sea narcotraficante. No, sí lo estás diciendo, porque si lo van a pedir en extradición es porque lo está diciendo Trump, no yo. No. Lo estás diciendo vos y meterle a esto incertidumbre y leña al fuego no nos va a recuperar. En esto seamos serios. Si hay unos narcotraficantes pedidos en extradición, y de hecho hay muchos, con muchas extradiciones represadas en nombre de que son disque gestores de paz, yo como no creo en el cuento de la paz total, yo no tengo ningún problema en extraditarlos al día siguiente, porque son narcos comprobados por la justicia colombiana, pedidos además en extradición por la justicia de los Estados Unidos. No tengo problema con eso, porque son narcos que fueron establecidos por nuestra justicia. Pero también lo digo con toda claridad. Extradición llevamos teniendo 40 años y eso no acaba el narcotráfico. Tengamos eso clarito. Mientras el consumo no se vaya. Allá, señor Trump, usted tiene 5 millones de consumidores de cocaína. Usted tiene que atender ese problema y esa también es su responsabilidad. No venga a buscar culpables río abajo, río arriba. Asuma su responsabilidad también. Es un problema de salud pública, como está creciendo el consumo en Colombia. Entonces aquí tenemos un problema, presidente Trump, que necesita 3 tipos de acciones. Unas de salud pública, otras de fuerza pública y seguridad y otras de desarrollo económico. Y las 3 tienen que ir de la mano. Si usted me pone aranceles y costos, me jode la economía. Si me jode la economía, favorece el crimen organizado. O sea, va a ser lo mismo que Petro. Tengamos un poquito de sentido común, presidente. Más bien, reduzcámosle costos y aranceles a la economía legal, atengamos el problema de salud pública, de adicción, sobre todo el que usted tiene, y usted es su ciudadano, usted es su país, no el presidente Trump, y pongámonos serios en una cooperación de fuerza legítima multilateral. Aquí hay que trabajar con Estados Unidos, con Panamá, con Guyana, que es el otro amenazado por Venezuela, con los estados del Caribe, para combatir este fenómeno del crimen organizado, no solamente el narcotráfico. Yo quiero recordarle que aquí explotan oro, que es legal, de manera ilegal. Personas, de manera ilegal. Entonces, el lo que 87% del oro explotado en Colombia es ilegal. Lo tenemos que combatir son esas rentas ilícitas. Entonces aquí se la pasan en bobadas, pues que si van a extraditar a Uribe, que si van a extraditar a Petro, pues pongámonos serios. Ni Uribe ni Petro son unos criminales ni narcos. Pongámonos serios, hombre, que el problema es el Clan del Golfo. El problema es el ELN, el problema son las disidencias de las FARC, el problema es la pobreza en las regiones, que es de lo que se aprovechan estos narcos. Entonces pongámonos serios y enfocados a una cooperación respetuosa y multilateral que proteja la economía de Colombia, que no le quite empleo a las mujeres, que no le quite empleo a las familias, que fortalezca la fuerza pública, que nos permita tener recursos conjuntos para recuperar la seguridad y el desarrollo.
Me salió bien conversadora la doctora Claudia López. Le cierro con esta. Entra Daniel Quintero y alborota toda la izquierda. ¿Qué le está pasando a la izquierda en este país? Uno como que no tiene claro y es como un émulo, no sé, una caricatura de Petro otra vez Ignacio, haciendo... íbamos a cerrar bien el programa y vos pues No, te pero lo le vas, tengo que te lo vas a meter eso. cerrar con esa mala energía que vos mismo me yo le contaste. Menos mal lo cerró mal fue Mire. Nacho. Vea, menos mal no fueron ustedes, sino el jefe. Aquí le jalan las orejas cuando termine. Pero mira, Nacho, yo te quiero decir, y a todos para terminar, yo voy a derrotar al de Petro porque no se merece la continuidad y ha sido un fraude para la necesidad de cambio de Colombia. Pero voy a derrotar al de Uribe porque es una peleadera y una saboteadera del pasado que tampoco nos deja avanzar. Veo que usted es muy buena Y diplomática. voy a unir, no soy tan buena diplomática, al contrario, soy muy directa. No, pero Sea, me gustó la respuesta. Ya, el que sea el de Petro, sea el que sea. lo vamos a derrotar. Y sea el que sea el de Uribe, lo vamos a derrotar. Y llegó el Y momento vamos de a una unir mujer en la a presidencia. las mujeres, Esa es la conclusión. a las familias y a las regiones, que sabemos hacer mucho con muy poquito, que somos buenas administradoras, que tenemos esta combinación de amor y cuidado, pero de carácter y firmeza, porque si no, no la vela, para sacar a Colombia adelante, para recuperar la seguridad, recuperar la economía y volver a tener prosperidad y tranquilidad, que es lo que quiere toda mamá, toda familia y toda región. Precandidata Claudia López, muchas gracias por habernos aceptado la invitación aquí. Mi querido Me gusta hombre, verla, tenerla aquí presencialmente. Cuando gracias. vuelva, será. Que yo Aquí creo que volveré, le tocará claro, volver. volveré Aquí muchas la veces esperamos. y con mucho gusto. Mil gracias, los invito a que entren a imparables.com.co, Imparables. nos ayuden con las firmas, nos sigan ayudando con las propuestas, saquemos a Colombia adelante.